juntas pequeña al lado de su oficina y empecé a observar las fotografías que había en las paredes. Eran fotografías donde ella figuraba sola como mujer, alrededor de solamente hombres muy poderosos, empezando por el presidente Bush, a quien sirvió con enorme lealtad. Y en todas esas fotografías era una mujer de rostro duro, era una mujer de una gran firmeza, era una mujer que destacaba por ser la única mujer, pero también por la presencia que tenía en esas fotografías. Y de pronto me cautivó una fotografía que era la única que la mostraba distinta. Estaba inclinada observando un piano de cola, un piano maravilloso, y se dibujaba en su rostro una sonrisa que no se dibujaba en ninguna otra fotografía. Yo sabía que ella era una gran concertista, y era claro que ama la música. Así que en esa larga charla, cuando me relató la visita del presidente Bush a México y después el 11 de septiembre y cómo cambió el mundo, le pregunté cuál había sido la decisión más difícil de su vida. Y me la dijo sin titubear. Yo pensé que me contestaría que era el 11 de septiembre o algún otro momento complicado de la política de Estados Unidos. Sin embargo, cuando Lesta me dijo el momento más difícil de mi vida, fue cuando decidí renunciar a ser concertista de piano para ser académica y política. Y creo que escuchar esto de una mujer tan fuerte siempre nos da una lección de vida. Yo, por cierto, quería ser oceanógrafa y me fui a inscribir a la escuela. Y mi papá pagó un año completo de colegiatura para estudiar oceanografía. Y sabiendo que tengo una gran debilidad amorosa por él, me invitó a comer en la carretera de regreso de la escuela y me hizo una propuesta que en ese momento me resultó irresistible. Me dijo: quiero hacerte una propuesta. Estudia un año de economía y si no te gusta, vete a estudiar oceanografía. Y al final de cuentas siempre le he reclamado, también de manera amorosa, que terminé siendo oceanógrafa. La diferencia es que nunca he podido nadar en aguas dulces ni con peces de colores. Él me mandó a nadar solamente entre tiburones y ahí es donde he practicado la oceanografía. Y tal vez de las que más me sorprendió fue Emilio Butragueño. La verdad no esperaba tanto de este encuentro. Llegué a verlo como el gran ejecutivo del Real Madrid y me dijo: no, aquí no, vamos a la cancha de fútbol. Ahí en medio de esa cancha de Santiago Bernabéu le hice la pregunta siguiente: ¿no le costó trabajo textualmente a usted colgar los tenis, colgar los tacos de fútbol y ponerse el uniforme de un directivo de su propio partido? Y la respuesta de Butragueño me significó una gran lección de vida. Y me dijo lo siguiente: la vida siempre te presta un personaje. Te presta el personaje de futbolista, o de político, o de empresario, o te presta el personaje de ama de casa, o te presta el personaje de escritor. Pero atrás de ese personaje debes saber que hay una persona. El problema es que si no hay una persona y solo existe el personaje, nunca tendrás el valor de colgarlo en tu ropa. Y por eso hay toreros que a los 70 años no se quieren retirar, dice Butragueño, porque lo único que tienen es el traje que les prestó la vida. O hay políticos que nunca se quieren ir, porque lo único que tienen es el traje que les prestó la vida, y detrás de eso no existe absolutamente nada. Y creo que en esta reflexión de vida que hace el futbolista nos deja una lección importante de construcción de ciudadanía. Y voy terminando un poco porque sé que tenemos que ir terminando ya, pero solamente un par de reflexiones hablando con el presidente Gaviria y el presidente Uribe en el tema de la seguridad. Ambos coincidieron en que negociar con el crimen organizado es una rendición y es el peor de los caminos. Pero ambos dijeron cosas muy importantes también. Uribe dijo que era fundamental ir a buscar a los ciudadanos y explicarles que el propósito de esto es la seguridad de sus familias.
y me platicó el presidente Uribe cómo cada fin de semana iba a un pueblo diferente de Colombia, a una ciudad, acompañado por su gabinete, y les explicaba por qué tenían que hacer esto, y si hacía falta un camino, ponían el camino, en lugar de que lo pusiera el narco, lo ponía el gobierno, ponían una cancha de fútbol, en lugar de que la pusiera el narco, lo hacían ellos, y entonces la comunidad iba arropando esta estrategia de seguridad. Pero ambos presidentes fueron clarísimos y en el libro son muy contundentes cuando dicen que la única forma, o no la única, pero que es indispensable tocar las ganancias del crimen organizado, que es indispensable seguir la ruta del dinero del crimen organizado, y que por eso es indispensable ser iguales frente a la ley. Y Gaviria es mucho más rudo cuando dice: en Colombia los colombianos empezaron a creer cuando llevamos a los capos frente a la ley, pero en Colombia los ciudadanos empezaron a creer que esto era en serio cuando se fueron los jueces, cuando se fueron los políticos involucrados, cuando se fueron senadores de la República, cuando se fueron gobernadores involucrados en las redes de la delincuencia. Y es importante que en México suceda lo mismo, que se apruebe la ley, que no haya excepciones ni privilegios. Hay que seguir entonces la ruta del dinero y la ruta de los políticos involucrados o de los financieros involucrados. Si no hacen eso, es muy adverso el camino, y la impunidad y la corrupción estará presente. Termino tal vez con una reflexión de una mujer maravillosa, que es Rosario Marín. Esta mujer que firmaba los dólares en Estados Unidos, esta mujer de origen mexicano que llegó de 9 años a vivir en Estados Unidos sin hablar una palabra de inglés, que su primer hijo tiene síndrome de Down y que así empezó a involucrarse en la vida social, en la participación ciudadana, y que yo tuve el privilegio de conocer estando en Ceresol. Vino Rosario Marín y empezó a hablar en todos los noticieros, y yo quería conocer a esta mujer que me parecía realmente excepcional, y le hablé por teléfono, y aunque no me lo crean, me contestó más rápido que muchos políticos mexicanos, casi de inmediato el teléfono, y le dije: la quiero conocer, yo sé que no estoy en su agenda oficial, pero quiero conocer y conocer su historia. Y me dijo: con mucho gusto, voy a abrirme un espacio aunque sea corto, y yo la voy a saludar a su oficina. Así que bajé al estacionamiento de Ceresol a recibir a Rosario Marín, y me preguntaba cómo sería esa mujer extraordinaria. Entró un coche negro elegantísimo de la Embajada de los Estados Unidos, y bajó Rosario Marín. Y cuando bajó, la vi como uno de nosotros, con nuestro color de piel, pero lo que más me impresionó fueron las primeras palabras con que conocí a Rosario Marín. Volteó y me vio y me dijo: hola, manita, ¿cómo estás? Entonces yo dije: ya nos entendimos perfecto, Rosario Marín y una servidora. Y había una anécdota más que nos unió por siempre. Subió a mi oficina y había un frutero que le habíamos preparado de fruta mexicana, por supuesto. Y yo salí a contestar una llamada, y cuando regresé le dije: Rosario, ¿me puedes firmar $1? Y me dijo, abrazaba un poco su bolsa y me dijo: no puedo abrir mi bolsa. Le dije: bueno, es solamente $1, no te estoy pidiendo más. Dijo: es que te tengo que contar lo que pasó cuando tú saliste a hablar por teléfono. A mí se me antojó muchísimo un mango de esos que no hay más que en México, que no hay en Estados Unidos, y tu asistente vio que se me antojó tanto que me lo dio, y lo tengo aquí en mi bolsa. Le dije: entonces hagamos un trato, yo te vendo ese mango por $1 y tú me firmas ese $1. Y quiero compartir esto porque Rosario Marín da tal vez uno de los mensajes más alentadores para los mexicanos, porque ella misma es prueba de lo que sí somos los mexicanos. En el libro hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Hay preguntas de por qué no hemos quitado privilegios. Hay preguntas de por qué no tenemos más presencia en América Latina. Hay preguntas de por qué, sabiendo si el petróleo ya no es la fuente de financiamiento, no hemos hecho lo que hizo Brasil con Petrobras. Hay preguntas de dónde quedó ese orgullo de lo mexicano. Hay aliento de lo que sí somos
y hemos sabido hacer correctamente.